Capítulo 42, volumen 4, quinta táctica para matar a un dragón. Superar varios obstáculos del viaje. Después de estar huyendo durante varios días, todos se sentían bastante satisfechos viviendo la vida de fugitivos. Incluso Ecilan, nuestro rehén a quien habíamos capturado, estaba viviendo una vida de placer. ¿Cómo debería explicarlo? En la primera noche, juró al dios de la luz que nunca escaparía ni nos haría daño. Quería que yo disipara las cadenas de oscuridad que lo envolvían para que pudiera cocinar para todos nosotros. Realmente no se puede juzgar un libro por su portada. Aunque era uno de los exaltados 12 caballeros sagrados, sus habilidades culinarias eran incluso mejores que las de Yune y Sibel juntas. Una vez que comimos la cena preparada por él, a la mañana siguiente, nadie quería comer las comidas preparadas por Yune o Sibel, ni siquiera ellas mismas. Tengo un caballo para montar y alguien en quien experimentar mi necromancia. Después de cansarme de eso, incluso tengo deliciosas comidas esperándome. ¿Qué puede ser más cómodo que esto en el mundo? ¿No puedes jugar con huesos mientras usas la luz sagrada? Esta no fue la primera vez que Yune protestó, diciendo cosas como: Esto viola la normalidad. Sigues rompiendo el principio fundamental de cómo los elementos sagrados y oscuros son polos opuestos y no pueden coexistir. Estás violando completamente las reglas. Yo respondí: ¿quieres decir que cuando esos perseguidores nos alcancen, no se me permite usar la necromancia para obstaculizar al enemigo mientras uso la luz sagrada para ayudar a sanar a Igor y a los demás? Después de escuchar lo que dije, las expresiones faciales de aquellos en el equipo cuyas profesiones requerían entrar en batalla cambiaron drásticamente. Refutaron rápidamente las palabras de Yune y luego me tranquilizaron de pasada. ¿Lo diré de nuevo? Tengo un caballo para montar y alguien en quien experimentar mi necromancia. Después de cansarme de eso, incluso tengo deliciosas comidas esperándome, y aunque me regañen por violar las reglas, tengo un montón de personas que regañarán a esa persona por mí, y luego me consolarán amablemente. Incluso si fuera el Caballero del Sol, mi vida probablemente no sería tan cómoda como esta. Lamentablemente, nuestros días de placer terminaron en tan solo 3 días. A menudo bendecía a Gudrun con el hechizo Alas de Dios para que pudiera explorar detrás de nosotros. Hoy, cuando regresó a nuestro campamento y volvió a su forma humana, dijo solemnemente: El caballero de la llama nos ha alcanzado. Los vi cuando estaba en las montañas. Son alrededor de 10 y están a menos de un día de distancia de nosotros a pie. ¿Tienen clérigos entre ellos? Pregunté en detalle. Gudrun negó con la cabeza y respondió: No. ¿Por qué no trajeron a ningún clérigo? Le pregunté con cierta confusión. ¿Los clérigos no podrían ayudar lanzando el hechizo Alas de Dios? Eso sería muy útil para acelerar su viaje, ¿verdad? En este punto, Ecilan explicó con calma: Un solo clérigo no es capaz de lanzar el hechizo Alas de Dios sobre 10 personas durante mucho tiempo. Necesitarían llevar al menos 2, y deben llevar a un clérigo de nivel avanzado o superior. Aún así, los clérigos mismos son una especie de carga. Su resistencia es demasiado pobre, por lo que no pueden continuar el viaje sin parar como los caballeros sagrados. Al escuchar esto, de repente sentí que la estimación de Gudrun podría no ser precisa. Apresuradamente, pregunté: ¿cuánto tiempo les tomará llegar hasta nosotros? El grupo que viene es el caballero Blas y su pelotón. Ecilan realmente me respondió: Si él dijo que les tomará un día, entonces como máximo les tomará solo 5 horas. Los ojos de todos se abrieron de par en par al escuchar sus palabras. Yazzi gritó: ¿Tan rápido? ¿Son ladrones o son caballeros sagrados? ¿por qué eres tan directo? Yo estaba más sospechoso acerca de algo más. A pesar de que Ecilan era un rehén, no gritaba ni hacía escenas. Incluso cocinaba comidas para nosotros, y ahora iba tan lejos como para revelar información sobre las personas de su lado a sus secuestradores. ¿Cómo puede haber un rehén tan bueno en el mundo? Más vale que se una a nuestro equipo. Porque no hay forma de que ustedes puedan escapar. ¿Sabes dónde estaba Blas cuando dije que estaba cerca? Hizo una pausa por un momento antes de declarar lentamente la respuesta. Ciudad del borde de la hoja. Una vez que dijo eso, todos quedaron atónitos. Yo fui el único que preguntó confundido: ¿y qué pasa si él estaba en la ciudad del borde de la hoja? Gudrun respiró profundamente y dijo: La ciudad del borde de la hoja está en la frontera del reino del sonido olvidado, pero aún está bastante lejos del reino de Kissinger. Para las personas normales,
viajar desde allí hasta aquí tomaría alrededor de 6, no. Tendrían que pasar por bosques e incluso podrían encontrarse con bandidos y bestias salvajes en el camino. Me temo que una estimación precisa sería de 10 días. Exclamé. Sin embargo, ¿solo pasaron 3 días? ¿No descansaron en absoluto y siguieron viajando? ¿Cómo pueden considerarse humanos normales? Ninguno de nosotros somos humanos normales. Ecilan habló de repente. Se volvió hacia mí y dijo sin prisa: Ninguno de nosotros ha sido nunca humanos normales. Me quedé atónito por un momento. Volví la cabeza para preguntar a todos: ¿creen en las palabras de Ecilan? Según él, Blast Knight podrá alcanzarnos en 5 horas y no podríamos escapar en absoluto. Inmediatamente, Yune dijo severamente: Por supuesto. Él es un creyente del Dios de la Luz, e incluso es uno de los 12 caballeros sagrados que ocupan el rango más alto en la Iglesia del Dios de la Luz. Todos saben que nunca mienten. No tiene necesidad de mentirnos. No es como si pudiéramos escapar de todos modos. Después de que Gudro añadió estas palabras, finalmente acepté esto. Aunque había perdido mis recuerdos, aún no creía que hubiera personas en este mundo que nunca dijeran mentiras. Dado que no podemos escapar, entonces solo podemos tomar la iniciativa y pasar al ataque. Dije serenamente: vamos a retaliar y atacarlos en su lugar. ¿Quieres enfrentarte a Blaze Knight? Igor gritó inmediatamente en voz alta. ¿Estás loco? Las reacciones sorprendidas de los demás fueron medio paso más lentas. No fue hasta después de que Igor gritó que todos despertaron de su estupor, cada uno de sus rostros llenos de horror. Les expliqué cuidadosamente a todos. Solo tienen 10 personas. Nosotros tenemos 6 personas, e incluso tenemos un rehén. Si colocamos trampas, nuestras posibilidades de ganar son muy altas. Nuestras posibilidades de ganar son muy altas. Solo 10 personas. Los ojos de Yazzi se abrieron mientras decía: Siquiera entiendes qué tipo de personas son los 12 santos caballeros. El Dios de la Luz tiene a los 12 santos caballeros, el Dios de la Guerra tiene al Hijo del Dios de la Guerra, y la Catedral del Dios Confundido tiene al Águila Oscura. Son como personajes de leyendas, pero existen en la realidad. En comparación con el Dios de la Luz o el Dios de la Guerra o lo que sea, es mucho más fácil creer que estas personas existen, son prácticamente dioses vivientes que caminan entre nosotros en este mundo. En este punto, todos me miraron, e incluso asintieron uno por uno en acuerdo con Yazzi. ¿Tan poderosos? Lo pensé y luego usé mi mano para acariciar la cabeza de Ecilan. Pregunté: ¿quieres decir que esta cosa es un dios que camina entre nosotros en este mundo? Grisia, de muchas maneras, tú tampoco eres un humano normal. Murmuró Gudro en voz baja. Yune negó con la cabeza y suspiró. El hecho de que el elemento oscuro y el elemento sagrado coexistan dentro de ti ya te convierte en una persona anormal. Además, también puedes usar magia sagrada y nigromancia, por Dios. Sinceramente, no sé quién eres realmente en este mundo. Incliné la cabeza para pensar antes de decir: mencionaste antes que mis compañeros eran un caballero sagrado y un elfo oscuro. Me pregunto si eso tiene algo que ver. ¿Quizás los dos no eran mis compañeros, sino mis maestros? Después de que todos escucharon esto, revelaron expresiones de repentina comprensión uno tras otro. Justo cuando quería continuar y contarles a todos sobre Scarlet, Ecilan habló de repente. Si no empiezas a colocar tus trampas, me temo que no llegarás a tiempo. Las trampas deben ser completamente impecables, o de lo contrario no engañarán al caballero Blas y su pelotón. Escúchalo. ¿Qué está diciendo en el mundo? ¿Realmente sospecho si tiene rencor contra el caballero Blas? Espera, Blas se dice. Tal vez realmente sean como fuego y hielo. Ahora que lo pienso, tal vez Ecilan quiere que alguien más haga su trabajo sucio. No lo mataré, pero no hay problema si te ayudo a molestarlo un poco. Después de entender la situación, le acaricié la cabeza y dije bastante amigablemente: ni lo menciones. Has sido tan complaciente, incluso has cocinado comidas para nosotros, y ahora nos estás dando tanta información. Ayudarte con un pequeño favor es lo mínimo. Al escuchar esto, Ecilan me miró fijamente. Pensé, ¿probablemente está avergonzado de que haya descubierto sus pensamientos internos? Bien, todos, reúnanse aquí y escuchen mi plan para la disposición de las trampas.
Yazzi protestó inmediatamente. Oye, sabes cómo colocar trampas. No estás robando el trabajo de los pícaros. Él ya me ha quitado el trabajo, ¿por qué debería contenerse contigo? June respondió fríamente. Afortunadamente, estoy a salvo. Igor se regodeó. No solo Grisia no puede usar una espada, ni siquiera puede sostenerla correctamente. Rodé los ojos y dije: soy un clérigo y, como mucho, también soy un nigromante. ¿No es como si mi profesión requiriera el uso de una espada? Después de decir esto, me di cuenta de que Zilan había abierto mucho los ojos para mirarme fijamente. Bajé la cabeza y le dije de mal humor: ¿qué estás mirando? No soy un caballero como tú, así que no debería ser extraño que no sepa usar una espada. Al escuchar esto, Zilan dejó de mirar, pero su expresión seguía siendo bastante extraña. Monstruo. Me escondí en la cima de una pequeña colina con el unicornio a mi lado. Zilan todavía estaba montado en la espalda del unicornio. La única diferencia era que durante el día, simplemente estaba envuelto y luego colocado encima, pero ahora estaba completamente atado a la espalda del unicornio. De esta manera, incluso si Black Knight nos sometiera a todos, el unicornio aún podría escapar con él. Creía que Black Knight no nos mataría antes de encontrar a Zilan, por lo que esta acción era nuestro último truco, una garantía de que incluso si nuestra operación fallaba y todos fueran capturados, aún podríamos mantener nuestras vidas. Después de eso, dejé que la escena en mi cabeza se expandiera cada vez más, extendiéndose más y más como un abanico. Y efectivamente, descubrí a Black Knight de esta manera. Los elementos de fuego y sagrados de Black Knight eran tan abundantes que daban miedo. Sería difícil no notarlo. Sin embargo, también descubrí que los cálculos de Goodrow estaban algo equivocados. El oponente no tenía 10 personas. Solo tenían 8. Grisia, Grisia. ¿Qué? Mi atención aún estaba centrada en Black Knight, así que respondí descuidadamente a Zilan, pero luego empecé a sentir curiosidad. Oh, por cierto, ¿cuál es el nombre de Black Knight? Zilan se quedó en silencio por un momento antes de gritar en voz baja: ¿Tú, de verdad lo has olvidado? El nombre de Blas es Chix, y su nombre completo es Chix Blas, mientras que tu nombre completo es Grisia San. Atónito, desvié inmediatamente mi atención de Black Knight hacia Zilan. Le pregunté confundido: ¿qué tonterías estás diciendo? ¿Qué quieres decir con eso? Zilan usó un tono feroz que nunca antes había escuchado de él para rugir en voz baja. Grisia San. Tú eres el caballero del sol de la iglesia del dios de la luz. Eres el líder de los 12 caballeros sagrados. ¿Yo soy el caballero del sol? ¿Yo soy el líder de los 12 caballeros sagrados? Me quedé en silencio durante un buen rato antes de sonreír y negar con la cabeza. Casi me engañas. Debes haber inventado esta gran historia para evitar que dañara a tu compañero, Blas. No te he mentido. Zilan dijo apresuradamente: Desde el día en que desapareciste, Judgment ha enviado 8 grupos de personas para buscarte. Tierra y Piedra fueron al reino de la orquídea lunar, mientras que Blas y yo vinimos a Kissinger. Los demás están buscándote en todo el reino. ¿Tonterías? Exploté. Pero Zilan se negó a rendirse y continuó diciendo: Sol, debes creerme. Date prisa y regresa al templo sagrado. Judgment está furioso. Dice que si regresas a salvo, te matará, y si regresas herido, te hará sentir que desearías haber muerto. exclamé. Entonces creo que es mejor que no regrese. Después de decir esto, mi corazón se llenó de desconcierto. ¿Quién es Judgment? Lesus Judgment, ese es el nombre completo del capitán de los caballeros Judgment. El tono de Zilan sonaba compasivo mientras decía: Confía en mí, Sol, no quieres enfadar a Judgment. Él es la única persona a la que temes. ¿por qué debería temerle? Resoplé fríamente y dije: ¿tu mentira tiene una falla muy obvia? ¿Falla? Así es. Sonreí mientras decía: ¿quizás lo has olvidado? Igor acaba de decir que ni siquiera puedo sostener una espada correctamente. ¿Cómo podría ser un caballero? ¿Tu mentira es demasiado obvia? Como pensé, Zilan se quedó sin palabras. Me reí con desprecio y luego me di cuenta de inmediato de que Black Knight y su compañía casi habían llegado al lugar donde se había colocado la primera trampa.
Al ver esto, di rápidamente instrucciones a mis compañeros de equipo que estarían involucrados en la primera trampa. Ecilan dijo de repente: No hagas daño a Blas, o de lo contrario te arrepentirás toda tu vida. no lo mataré. No tengo intención de ser un fugitivo de la iglesia. Di mis instrucciones mientras le respondía. Después de eso, él no dijo nada más. Que comiencen la serie de trampas. Etapa 1, la trampa de la belleza. Sibel y Yune debían fingir estar desmayadas al costado del camino. Según ellas, los caballeros sagrados nunca dejarían a mujeres desmayadas al costado del camino, por lo que Blas Knight tendría que llevarlas consigo. ¿Esto les daría a las dos la oportunidad de infiltrarse en las tropas? Este truco podría funcionar con otras personas. Ecilan habló de repente. Pero Blas siempre ha sido distraído, y no hace falta decir que entre los 12 caballeros sagrados, el Blas Knight es el más grosero. No sabe cómo y no necesita empatizar con las mujeres. ¿Por qué no mencionaste esto antes? Grité un poco resentido. No creo que esté obligado a ayudarlos. Respondió Ecilan de manera plana. Oh. Realmente no puedo refutar esta declaración suya, ya que él es un rehén y no un camarada. ¿Pero no puedes cooperar una vez más? Él, de hecho, apartó la cabeza, como si no quisiera prestarme atención. ¿Qué tipo de actitud es esta? ¿Él es el rehén o lo soy yo? A lo lejos, el caballero de la llama realmente ignoró a Sibel y Yune y pasó junto a ellos para continuar su viaje. Incluso pude ver las expresiones incómodas en los rostros de Yune y Sibel. Cuando escucharon por primera vez el plan, que consistía en infiltrarse en las filas de los caballeros sagrados, estaban tan felices. ¿Quién sabía que nuestro primer paso ya sería un fracaso? Dije con odio. ¿Qué tipo de caballero de la llama es él? ¿Es solo un bastardo desalmado? Justo después de decir esto, Ecilan de repente me gritó seriamente. No es desalmado. Tiene demasiado corazón, San. Cuando desapareciste, Blas prácticamente salió corriendo de inmediato para buscarte. El alcance de su búsqueda es el más amplio. Para cubrir esa magnitud de rango, él y su pelotón prácticamente tienen que esforzarse al máximo. Es desalmado con ellos por tu bien. Está bien si olvidas todo, pero nunca puedes olvidar que Blas es para siempre la persona que más te apoya. Después de escuchar el tono agitado de Ecilan, no tuve más remedio que empezar a considerar sus palabras. Me quedé en silencio por un tiempo antes de no poder evitar preguntarle. Si soy el caballero del sol, pero no sé cómo usar una espada, mi mente está llena de pensamientos de dinero y mujeres hermosas, y además, incluso sé cómo usar la nigromancia o dios de la luz. ¿Qué tipo de caballero del sol tan desordenado soy? Básicamente, soy alguien que es exactamente lo opuesto al caballero del sol del que Sibel seguía hablando en mi oído. Ecilan guardó silencio por un tiempo antes de decir en voz baja. No encajamos perfectamente en los moldes creados por la imaginación de la gente común, pero nos esforzamos por hacerlo para no decepcionarlos. Hizo una pausa por un momento y luego dijo. Si no hubieras usado necromancia frente a este equipo, destruyendo la imagen del Caballero del Sol, te habría dicho desde el principio que eres el Caballero del Sol. Ya veo. No es de extrañar que a menudo pareciera que quería decir algo pero no podía. Ecilan. Le llamé. Él simplemente me miró en silencio. Muy apologéticamente, dije. Realmente no te recuerdo a ti ni al caballero Blas, así que no importa si estás diciendo la verdad o si estás diciendo mentiras. Mis compañeros actuales son Gudrow y los demás. Por eso, solo quiero hacer mi mejor esfuerzo para no decepcionarlos, pero te prometo que, a menos que sea absolutamente necesario, no dañaré a ningún caballero sagrado precipitadamente. Al escuchar esto, Ecilan solo respondió con uno, pero luego pareció recordar algo más. Añadió. Sol, no confíes en esa chica extraña. Es muy sospechosa. ¿Viste a Scarlett? Al escuchar las palabras de Ecilan, sonreí débilmente y dije. Para una persona amnésica, todos son muy sospechosos. Ecilan dijo francamente. Entonces no confíes en nadie, ya sea Scarlett, Gudrow o incluso en mí y Blas. Atónito, asentí. De acuerdo. Cuando dirigí mi atención de nuevo hacia la distancia, también lancé un rayo en esa dirección. Sin embargo, mi objetivo no era el caballero Blas y compañía, sino Yune y Sibel. Casi podía escuchar el grito de sus bocas abiertas. Si dos damas son atacadas y sus vidas están en peligro, ¿puede la una abandonarlas e ignorarlas?
Sonreí ligeramente y dije: si pudiera, realmente me gustaría recalcular si 5.000 ducados de oro valen la pena luchar contra este tipo de persona. Después de detenerme, aún me deshice de la palabra desalmado. Aunque no confiaba completamente en las palabras de Zilan, al igual que mi situación con Scarlett, todavía había un 50% de posibilidades de que lo que dijera fuera cierto, así que no quería insultar a Black Knight. Solo podía confiar a medias tanto en Zilan como en Scarlett. En cuanto a Gudrun y los demás, francamente hablando, no podían hacerme daño en absoluto, así que no tenía que preocuparme por que me lastimaran. Sin embargo, debido a esto, actualmente eran las personas en las que más confiaba. Después de ese ataque de relámpago, los caballeros sagrados finalmente detuvieron sus pasos. Dudando, se volvieron para mirar antes de dirigir una mirada simultánea hacia su comandante, Black Knight. Black Knight dudó, pero aún regresó para salvarlos. Les lanzó EAL a los dos, les hizo preguntas simples y buscó alrededor del área, pero no encontró nada fuera de lugar. Dos caballeros sagrados, uno de ellos incluso era Black Knight en persona, luego llevaron a Yune y Sibel en sus espaldas y continuaron por el camino sin perder más tiempo. Luego fue mi tarea. Subí al unicornio, llevando a Zilan conmigo para continuar con mi tarea principal, llevar a Black Knight a pasear por todas partes, para que Gudrun y los demás tuvieran más tiempo para prepararse. Al principio, pensé que este sería un trabajo fácil que no sería muy diferente de escapar como lo había hecho antes. ¿No estaba simplemente montando un caballo en ambas ocasiones? Lo estaba. Pero esta vez tenía que seguir adelante sin importar la hora del día. Una vez que mis pies tocaron el suelo y dejé descansar mi trasero, solo pude darle 2 mordiscos a mis raciones antes de tener que volver a subir rápidamente a mi caballo como si mi trasero estuviera en llamas para cabalgar día y noche. Es como si esos caballeros sagrados no necesitaran descansar. ¿Siempre me persiguen de cerca? Una vez que llegué al camino, conjuraron caballos de la nada, obligándome a llevar al unicornio de vuelta al bosque. Saltábamos arriba y abajo en el camino lleno de baches, así que tuve que seguir lanzando EAL a mi trasero, de lo contrario, si continuaba montando de esta manera, mi trasero se partiría en 2 al final. Cuando entré al bosque, ellos bajaron de sus caballos y continuaron persiguiéndome a pie. Aunque el unicornio se movía con facilidad en el bosque, a diferencia de un caballo normal que ni siquiera podía entrar, también llevaba a 2 personas y mucho equipaje en su espalda. No solo llevaba mucho peso extra, tampoco podía sacudirnos demasiado fuerte, así que su velocidad en realidad no era más rápida que la de los caballeros sagrados que viajaban a pie. Zilan dijo indiferentemente: Esta es la frontera entre el reino del sonido olvidado y el reino de la orquídea lunar. La iglesia del dios de la luz todavía tiene mucha influencia aquí, por lo que para uno de los 12 santos caballeros, ya sea buscar información o reclutar algunos caballos de los agricultores locales, ambos pueden lograrse fácilmente. ¿maldición? No había pensado en esto. Al principio, cuando todavía estábamos a cierta distancia de ellos, deberíamos haber empezado a correr inmediatamente en lugar de preocuparnos si nos alcanzarían o no. Incluso nos detuvimos a propósito para esperarlos. Sin embargo, ¿no los obligué a llevar a Yune y Sibel? ¿Puede ser que no hayan logrado frenarlas, o es que esta velocidad suya ya es el resultado de haber sido frenadas? No importa que, si las cosas continúan así, eventualmente me atraparán. Si me alcanzan antes de que escape a mi destino, entonces las cosas definitivamente se pondrán feas. Si ese es el caso, debería tomar la iniciativa y atacar. ¿Chiquisblas es uno de los dioses que caminan entre nosotros en este mundo? Resoplé fríamente y dije: voy a encontrarte y verlo por mí mismo. No creo que realmente seas tan divino. Aunque no sabía si la fuerza de un caballero sagrado difería durante el día y la noche, su dios se llama el dios de la luz, así que pensé que sería mejor no atacarlos cuando el sol aún estuviera alto en el aire. Además, la noche siempre ha sido el mejor momento para moverse sigilosamente, y también me era más ventajoso para reunir el elemento oscuro. Solo dije un montón de cosas, pero básicamente, planeaba un ataque sorpresa nocturno. Quería herir al menos a algunas personas para poder frenar su velocidad de viaje desenfrenada. Según la teoría de Yazchi, al hacer actos malvados, uno debe llevar algo en la cara. Por eso tomé el pequeño cuchillo de Yazchi y lo aplané para hacer una máscara de hierro retorcida. Pasé una cuerda por ella y la até a mi cara. Luego, me puse las túnicas de clérigo de Yune y las cubrí con el elemento oscuro. Finalmente, recogí una rama muy deformada del borde de la carretera para usarla como bastón mágico. El toque final fue cubrir mi rostro con una capa de elemento oscuro. ¿Gran éxito? Después de ocuparme de todo, tenía un 80% de seguridad en mi disfraz cuando me volví para preguntar: ¿me veo como un nigromante? No. Zilan negó con la cabeza y dijo:
Los nigromantes no visten de blanco. Además, Blas podrá reconocerte solo viendo el color de tu cabello y tu rostro inferior. Me quedé en blanco y le pregunté: ¿qué quieres decir? Ya cubrí mi rostro con el elemento oscuro, ¿cómo puedes seguir viendo mi rostro inferior? ¿Y qué demonios es el color blanco? Esta vez, le tocó a Ecilan quedarse en silencio. Después de un rato, finalmente habló de nuevo. Entonces eso es por lo que Liv dijo que te quedaste ciego. Así que es verdad. Liv. ¿Estoy ciego? Confundido, dije. ¿Puedo verte? ¿En serio? El tono de Ecilan sonaba enojado mientras gritaba en voz baja. Entonces dime, ¿de qué color es mi cabello? ¿Color? Estaba completamente confundido. ¿Por qué está tan enojado? Incapaz de entender nada, pregunté de nuevo. ¿Qué es el color? Ecilan se quedó en silencio. Al final, suspiró. Olvídalo. Solo cambia esa máscara en tu rostro por una que oculte todo tu rostro, y luego cubre tu cabello y túnicas con suficiente elemento oscuro para ser visto a simple vista. ¿Suficientemente oscuro para ser visto? Incluso una pequeña cantidad de elementos se puede ver, ¿verdad? Hazlo realmente grueso. Ecilan parecía extremadamente persistente al respecto. Seguía diciendo que si no lo hacía, definitivamente sería reconocido. No quería que Blas descubriera que yo fui quien lo atacó. Esto entristecería a Blas, y así sucesivamente. Para no ser reconocido, o tal vez esto era para callar a Ecilan, no tuve más opción que aplanar otro pequeño cuchillo y convertir mi máscara de una que ocultaba la mitad del rostro en una que ocultaba todo el rostro. Después de eso, cubrí mi cabello densamente con el elemento oscuro. Si aún así podían reconocerme de esta manera, entonces, decidí que nunca más escucharía las palabras de Ecilan. Ecilan finalmente quedó satisfecho con mis esfuerzos esta vez, y finalmente cerró la boca. Esto me alivió enormemente. Cada vez que no había nadie más alrededor, este tipo no dejaba de hablar sin parar, pareciendo completamente diferente de esa imagen fría y despiadada que mostraba frente a otras personas. ¿Es lo suficientemente ruidoso como para despertar a los muertos? Después de terminar mis preparativos, acaricié el cuello del unicornio e instruí. Unicornio, quédate aquí con él para brindarme apoyo. No te vayas. Si te atreves a irte, mejor que tengas cuidado. El unicornio asintió y también lamió mi mano. Como tenía que brindarme apoyo más tarde, decidí dejar pasar el lamido esta vez. Limpié casualmente mi mano cubierta de saliva en la melena del unicornio, y luego comencé de inmediato mi viaje de ataque nocturno. Dios de la luz. Mejor protégeme y asegúrate de que mi ataque sorpresa tenga éxito. Aunque el que está siendo atacado es tu propio caballero sagrado, mejor no seas parcial. Capítulo 43, volumen 4, sexta táctica para matar a un dragón. Derrotar enemigos en el camino. Después de aplicar el hechizo Alas de Dios sobre mí mismo, me esforcé por correr durante media hora antes de encontrar al resto del grupo. Pensé que estarían más lejos, pero en realidad estaban sorprendentemente cerca. Esto casi me hizo sudar frío por completo. Si hubiera intercambiado palabras con Ecilan durante un segundo más, podrían haberme alcanzado. Sin embargo, a medida que me acercaba a su ubicación, me di cuenta de que estaban descansando. La fogata parecía haber estado ardiendo durante bastante tiempo ya. Si ya se han acercado tanto a mí, ¿por qué no continuaron persiguiéndome? Aunque mi corazón estaba lleno de sospechas, lancé un escudo de luz sobre mí mismo y luego intenté mantenerme vigilante para poder prepararme para correr en cualquier momento. Contrario a mis expectativas, ninguno de ellos se parecía a los caballeros sagrados elegantes, guapos y formidables de los continuos cantos de Sibel. En cambio, todos estaban tirados en el suelo de manera desordenada, apoyados en ramas, durmiendo directamente en la tierra o simplemente usando la pantorrilla de uno de sus compañeros como almohada. Aún así, supongo que cualquiera puede darse cuenta por sus posturas de que están extremadamente cansados. Todos los caballeros sagrados lucían idénticos, sucios, cansados y durmiendo como cerdos muertos. ¿Ni siquiera podía distinguir al caballero Blas del resto de ellos? Además, ni siquiera han asignado a un solo caballero sagrado para vigilar durante la noche. Solo Yune y Sibel seguían despiertas. Las dos se sentaron en el centro, entre los caballeros sagrados que yacían dispersos como hojas en el suelo. Parecían ligeramente fatigadas ellas mismas, pero en comparación con los caballeros a su lado, parecían las más enérgicas.
Aún así, sin importar cuán enérgicas puedan parecer, ¿no puede ser que los caballeros sagrados hayan asignado a 2 forasteras para que estén de guardia mientras ellos duermen? La escena ante mí me dejó completamente incrédulo. Si no fuera por mi preocupación por la vida de Sibel y Yune, habría reunido una gran cantidad de elemento de rayo, enviando algunos rayos. Incluso un dios caminando sobre esta tierra podría ascender al cielo por tal acto. Al dar unos pasos más cerca, noté un fuerte olor a sudor que se acercaba a mí. Era terriblemente agrio y maloliente, muy similar al olor de la comida en descomposición. Es sorprendente cómo Sibel y Yune pueden sentarse justo en medio de ellos así. En este momento, Sibel pareció haberme notado. Miró desconcertada e incierta hacia mí, aparentemente indecisa sobre si hacer o no un sonido. A pesar de su reacción, ninguna persona del grupo de caballeros sagrados en el suelo se dio cuenta en absoluto. Además, ninguno de ellos se movió ni un centímetro. Al salir de debajo del árbol, los ojos de Sibel se abrieron de par en par. Rápidamente le hice un gesto con la mano para decirle que se quedara callada, e incluso disipé el elemento sagrado que cubría mi rostro. Sin embargo, ella continuó frunciendo el ceño mientras me miraba, como si no reconociera quién era. Pero, ¿por qué no? Claramente ya he disipado el elemento que cubría mi rostro. De repente, me di cuenta de que Zilan había insistido en que me pusiera una máscara que cubriera toda mi cara. No me digas que... Me quité la máscara. Los ojos de Sibel se abrieron de nuevo de repente, y soltó un suspiro de alivio. Tiró de Yune, que estaba sentada a su lado, insinuándole que mirara en mi dirección. Yune apartó la mirada del fuego. Una vez que me miró, casi soltó un grito, incluso poniendo sus manos sobre su boca para cubrir el sonido. No puedo evitar notar que cuando la gente me mira, siempre giran su rostro hacia mí. No, eso está mal. Usan sus ojos para mirarme antes de poder notarme. ¿Por qué es diferente a lo que hago yo? No necesito enfrentarme a nada en absoluto, ni siquiera usar mis ojos, antes de poder ver todo a mi alrededor. ¿Es por eso que Zilan dijo que soy ciego? No pude evitar tocar el área alrededor de mis ojos. ¿Es cierto que no puedo ver las cosas a mi alrededor? Sin embargo, de hecho puedo ver objetos. Solo que el método que uso es diferente al de todos los demás. ¿Es diferente al de todos los demás? Entonces, ¿quién exactamente soy yo? Dudé, pero aún así volví a atar la máscara alrededor de mi cara. Al menos me hace sentir tranquilo cuando nadie puede ver mi rostro. Grisia. Sibel corrió a mi lado y habló suavemente. ¿Para qué viniste aquí? Su ritmo de viaje es demasiado rápido. Casi me han alcanzado. ¿Por qué ustedes dos no los han retrasado? Le pregunté en respuesta en el mismo tono bajo. Sibel rodó los ojos y continuó hablando suavemente. No sabes lo feroz que ha sido el caballero de la llama. Cuando dijimos un poco más de lo que deberíamos, él gritó que nos abandonaría a Yune y a mí en el camino, pero le rogamos persistentemente que no nos dejara atrás. Incluso la excusa de que un nigromante estaba persiguiendo nuestras vidas no sirvió de nada. ¿Entonces él los abandonó a ustedes dos? Sibel miró con los ojos muy abiertos después de escuchar lo que dije. Respondió de manera objetiva. Por supuesto que no. Dejé escapar un resoplido y dije. Si él hubiera querido abandonarlos, ya lo habría hecho hace mucho tiempo. ¿Por qué incluso gritar eso? Básicamente, su lengua es afilada pero su corazón es tierno. ¿Qué sabrías tú? Sibel respondió infelizmente. Realmente podría habernos abandonado. ¿No viste cómo nos gritaba? Era realmente muy cruel. No hace falta decir que el caballero de la llama es el más feroz de los 12 caballeros sagrados. ¿Yo? Quería decir que por supuesto que lo sabía, pero de repente dejé de hablar. Quizás no estoy tan seguro de eso. No conozco al caballero de la llama en primer lugar, así que no sabría si nos abandonaría o no. Después de todo, al principio no quería llevarlos a los dos, ¿verdad? Entonces, ¿finalmente has caído en la trampa? Me quedé sorprendido. En el momento en que escuché estas palabras, la tierra a mi alrededor explotó de repente y una persona emergió del suelo. Los elementos de fuego y sagrados de esa persona eran mucho mayores que los de todos los caballeros sagrados en el suelo combinados. No puedo creer que no lo haya notado. El almacén de elementos sagrados de Zilan es alarmantemente alto. Es obvio que Blas, que también es uno de los 12 caballeros sagrados como él, definitivamente poseería una gran cantidad de elementos sagrados, a diferencia de un caballero sagrado común. Y luego me di cuenta de algo más. El montón de caballeros esparcidos por el suelo, ¿solo hay 7 personas?
El caballero de la llama sostenía su espada gigante contra mi cuello, pero lo ignoré por completo mientras enfrentaba a Sibel y Yune. Tratando de suprimir mi voz temblorosa, fingí estar tranquilo y pregunté: ¿por qué me engañaron? Los dos me miraron y comenzaron a tartamudear tanto que ni siquiera pudieron completar media oración correctamente. ¿No podían haber estado inconscientes de la ausencia del caballero de la llama en el montón de caballeros en el suelo? Y aún así no se molestaron en advertirme. ¿Incluso jugaron junto a él? De repente, el caballero de la llama soltó una fuerte carcajada y dijo: Excelente, excelente. Es la primera vez que alguien se atreve a ignorarme por completo. Para expresar mi respeto hacia ti, me aseguraré de que tu viaje al infierno sea indoloro. Al escuchar esto, dirigí mi atención al caballero de la llama y respondí indiferentemente: claro, siempre y cuando no te importe que los 7 caballeros sagrados en el suelo me sigan. El caballero de la llama pareció sorprendido por un momento por lo que dije. Luego, gritó apresuradamente en respuesta: ¿Qué dijiste? aunque están fingiendo dormir, la fatiga que sienten es real y no fingida. Reí fríamente y dije: están tan cansados que solo se darían cuenta de mi presencia después de que haya terminado de atarlos con mis cadenas de oscuridad, después de haber dirigido los huesos bajo tierra para atravesar sus corazones. El caballero de la llama se dio rápidamente la vuelta para mirar. Cada uno de sus santos caballeros estaba luchando incansablemente en el suelo, pero parecían incapaces de moverse o levantarse en absoluto. Sin embargo, no apareció ni un indicio de ansiedad en su rostro. En cambio, con rabia extendiéndose por cada centímetro de su rostro, gritó a sus propios caballeros: apúrense y libérense de esas cosas. ¿Qué creen que están haciendo? ¿Ser tomados como rehenes? ¿Acaso saben el significado de la palabra vergüenza? Uno de los caballeros respondió: Lo hemos intentado, pero no podemos liberarnos, capitán. Al escuchar esta respuesta, el caballero de la llama quedó en estado de shock. En este momento, le pregunté lentamente: entonces, ¿qué tal si me dejas ir ahora, chicos? Inmediatamente volvió la cabeza hacia mí, preguntando incrédulo: ¿Cómo me llamaste? ¿cadenas de oscuridad? Rugí estas palabras. Cadenas negras densamente empaquetadas emergieron rápidamente alrededor del caballero de la llama. Se encogieron abruptamente, formando el segundo capullo humano después del que había hecho de Zilan. Sin embargo, el caballero de la llama permaneció tranquilo y sereno, como si no estuviera envuelto por cadenas en un gigantesco capullo. Simplemente se burló y luego me provocó: ¿usar magia oscura para lidiar con uno de los 12 caballeros sagrados? Más vale que uses una antorcha para tratar de evaporar toda el agua del río. ¿electrificar? Grité mientras ejecutaba la magia única de relámpagos de un unicornio. El relámpago siguió las cadenas densamente empaquetadas de oscuridad que rodeaban al caballero de la llama. ¡Ah! Una corriente eléctrica fuerte y mortal recorrió las cadenas, pero el caballero de la llama solo emitió un gemido ahogado y posteriormente emitió luz sagrada en un intento de derretir el elemento oscuro de las cadenas. Sin embargo, mientras intentaba derretirlo, lo ataría rápidamente con una nueva cadena y le daría un flujo complementario de electricidad fuerte. Después de algunos intentos, él abrió la boca para hablar. De repente sentí que la frase "un dios caminando sobre esta tierra" era apropiada para describirlo. Este tipo ni siquiera se acercaba a ser un humano normal. Con un tono de duda, preguntó: ¿quién eres tú, con un elemento oscuro tan fuerte? No pude evitar ser afectado por la pregunta. Quiero saber la respuesta a esa pregunta más que nadie. Sin embargo, fingí estar tranquilo y pregunté: Zilan dijo que soy el caballero del sol. ¿Crees eso? El caballero de la llama de repente emitió una ráfaga violenta de elemento sagrado. De inmediato, el elemento oscuro que había estado reuniendo fue completamente expulsado. Afortunadamente, las cadenas atadas a los otros caballeros sagrados no se habían disipado. Todavía tenía rehenes en mis manos para amenazarlo. Humph. Respondió fríamente: ¿Tienes la intención de soltar otra tontería para desviar mi atención? Intentando someterme, Después de decir lo que quería, de repente se lanzó hacia mí. Miré fijamente antes de poder reaccionar. Cuando quería usar a los rehenes para amenazarlo, él ya se había detenido, pero ya estaba a menos de 1 metro de distancia de mí. Sorprendido, dije rápidamente: espera un segundo y no te apresures. No me digas que no te importan tus caballeros sagrados. Si tienes el valor de hacerlo,
mátalos. Mientras rugía estas palabras, extendió su mano, agarró con fuerza mi cuello y acercó mi rostro a menos de 10 centímetros del suyo. Habló ferozmente. No sé cómo sometiste a Ise, pero debe haber sido con algún tipo de truco sucio. Si crees que voy a pelear honorablemente como lo hace Ise, dándote la oportunidad de usar trucos sucios, te equivocas. Mientras te golpee hasta convertirte en pulpa, maldita sea, no me importa nada más. Eres un estorbo. ¿Estorbo? Estuve confundido por un momento antes de soltar. Oh, ¿cierto? ¿No estás buscando al Caballero del Sol? Pero mira, Ecilan realmente dijo que soy el Caballero del Sol. Cállate. El Caballero de la Llama parecía estar usando todas sus fuerzas para gritar. No puede ser el sol bajo ninguna circunstancia. Definitivamente no es posible. ¿Definitivamente no es posible? Entonces así es como es, pregunté sin expresión. De acuerdo, si definitivamente es imposible que yo sea el Caballero del Sol, ¿Ecilan me está mintiendo? El Caballero de la Llama rugió de rabia. No puedes seguir profanando el nombre de San. Definitivamente San no es una basura como tú. Nunca en su vida lastimaría a otro caballero sagrado. Nunca. Después de gritar, levantó su espada ancha y me atacó con un tajo. Una cadena de oscuridad envolvió inmediatamente su mano, impidiéndole realizar el tajo. Pero con solo un destello de luz sagrada, la cadena se disipó una vez más. Aún así, este breve retraso me dio suficiente tiempo para escapar de su agarre. Retrocedí varios pasos una y otra vez antes de gritar. ¿Prisión de huesos? Huesos blancos espantosos emergieron del suelo, apilándose capa tras capa en paredes blancas construidas por huesos. Sin embargo, Black Knight parecía no importarle en absoluto estas paredes. Con un movimiento de la espada en sus manos, los huesos fueron cortados tan fácilmente como el papel. ¿Prisión de huesos? Inmediatamente rellené la pared de huesos con más capas. ¿No te muevas? ¿No te acerques más? Le dije en tono bajo. A menos que quieras ver morir a tus caballeros sagrados ante tus ojos. Apreté las cadenas alrededor de los 7 caballeros sagrados, pero solo soltaron un grito antes de dejar de hacer más ruidos. Sin embargo, solo un grito fue suficiente. Como era de esperar, el Black Knight dejó de intentar atacarme. Su expresión parecía como si estuviera a punto de explotar, pero no continuó su persecución. Aunque este tipo sigue desafiándome a matarlos, realmente solo es su boca la que es afilada, su corazón es blando. Después de escuchar los lamentos de sus caballeros sagrados, no. Ni siquiera eso cuenta como un lamento. Fue solo un grito sofocado, pero eso fue suficiente para detenerlo. Ya no se atreve a tocarme. ¿Cómo no soy el Caballero del Sol? Si lastimo a los caballeros sagrados e incluso mato al Black Knight, no importaría, ¿verdad? Sintiéndome descarado, le dije al Black Knight. Tú, apuñálate con tu espada. Cuando el Black Knight escuchó esto, sus ojos se abrieron tanto que parecía que iban a estallar. Yune gritó. Grisia, no actúes así. Solo quieren recuperar al Caballero de Hielo. ¿Así que realmente crees en sus palabras? Respondí de manera burlona. Al mismo tiempo, solo para estar seguro, hice varias espadas de huesos, suspendiéndolas todas sobre esos caballeros sagrados. Detente. El Caballero de las Llamas levantó su gran espada de llamas una vez más, pero sus acciones y sus rugidos desaparecieron al mismo tiempo cuando procedía a sostener una espada de hueso sobre el cuello de uno de los caballeros sagrados. Aunque bajó su espada, su voz temblaba de ira mientras gruñía. Nadie tiene permitido colocar una espada sobre el cuello de mi vicecapitán. Como era de esperar, elegí a la persona correcta. Sonreí. Desde el principio, este caballero sagrado había estado a cargo de transmitir las preguntas del Caballero de las Llamas. Podía sentir que era un poco diferente al resto de los caballeros sagrados. Grisia, no te comportes así. Yune sonaba tan ansiosa que parecía estar al borde de las lágrimas. ¿Sollozó? Déjalos ir. El Caballero de las Llamas es uno de los 12 caballeros sagrados. Nunca dicen mentiras, y realmente solo quería salvar al Caballero de Hielo. La voz de Yune desapareció repentinamente. ¡Ah! De repente sentí un agudo dolor en la espalda. Solo entonces me di cuenta de que una flecha estaba clavada en mi cuerpo. Sibel estaba parada no muy lejos de mí con su arco levantado. El Caballero de las Llamas aprovechó esta oportunidad para atacarme.
A duras penas logré retroceder unos pasos, pero la espada aún logró cortar mi hombro izquierdo hasta el pecho, produciendo una gran herida abierta. Terminó con un golpe en el estómago, el caballero de las llamas me derribó al suelo. Mi cuerpo quedó tendido en el suelo mientras el caballero de las llamas presionaba su rodilla contra mi abdomen para inmovilizarme. Luego volvió a presionar su gran espada de llamas contra mi cuello. Pero esto es completamente innecesario. Si pudiera, le aseguraría que estoy tan adolorido que ni siquiera puedo levantarme. Reunir el elemento oscuro es aún más imposible. Pero, lamentablemente, estoy tan adolorido que ni siquiera puedo abrir la boca para asegurárselo. Grisia. Sibel y Yune corrieron hacia mí. Aunque Sibel fue quien me disparó con una flecha antes, ahora estaba hablando ansiosamente con el caballero de las llamas. Caballero de las llamas. Dijiste que no lo matarías. Por eso es que todavía está vivo. Ni siquiera se volteó mientras les respondía fríamente. Me reí amargamente. Y pensé que era gracias a mí, por retroceder ese paso, que todavía estoy vivo. ¿Pero qué? ¿Todo esto fue resultado de que el caballero de la llama sintiera que debía mostrar compasión? Pero. Sibel balbuceó ansiosamente, incapaz de completar ni siquiera media oración. Lo único que pudo hacer fue voltearse rápidamente hacia mí para decir: Lo siento, Grisia. No te muevas imprudentemente. El caballero de la llama no te hará daño. Oh. A menos de matarme, no creo que pueda hacerme más daño del que ya me ha hecho. El caballero de la llama gritó, Es hora de que eche un vistazo a tu maldita apariencia. mientras extendía su mano para agarrar mi máscara. En este punto, de repente perdí todo mi deseo de luchar. Podría dejarlo ver mi rostro. Incluso podría descubrir si realmente soy el caballero del sol. Cualquiera que sea el resultado, incluso si no soy el caballero del sol, o incluso si mi rostro termina en carteles de búsqueda por esto, ya nada importa. Dime. ¿Soy o no soy? ¿Ecilan realmente me está mintiendo? El caballero de la llama abrió los ojos y exclamó en voz alta. ¿Tú? ¿Realmente eres el caballero del sol? ¿O es que, entonces, en realidad eres solo algún nigromante buscado al azar? ¿Qué viene exactamente después de la palabra Yu? No lo sabía, el caballero Blas había desaparecido de mi campo de visión. Cubrí ambos ojos, aunque este movimiento no me impediría ver. Grité en voz alta. ¿Por qué? ¿Por qué me has llevado en un momento así? Scarlett. Me arrastré y me volví hacia la niña mientras le gritaba. Después de hacerlo, por alguna razón escupí una flecha de sangre. Mi conciencia comenzó a desvanecerse repentinamente. Mientras una sombra de oscuridad caía sobre mí, escuché el suave sonido de la voz de una niña. Llevaba un poco de compasión y un poco de lástima. Porque están tratando de engañarte, Grisia. Te están mintiendo. Oh. Así que además de Ecilan, Sibel y Yune, incluso el caballero Blas me está mintiendo. Entonces, ¿no es lo mismo que todos los demás me estén mintiendo?